Porque una compraventa nunca te hará dueño. Después de dedicarme varios años al negocio inmobiliario en Medellín y el área metropolitana, y es que muchas de las propiedades que quieren comercializarse son propiedades que se quieren vender con compraventa. Significa que son propiedades que no cuentan con una matrícula inmobiliaria que permita que se haga el proceso normal, que sería la escritura pública de venta y después la inscripción en instrumentos públicos. Entonces, son propiedades que con un mero documento se está transfiriendo, digamos, ese derecho al uso o al disfrute de una propiedad. Pero, como les digo, es un documento y básicamente se está depositando esa confianza en ese vendedor y le compra su propiedad, pero no sabe realmente lo que está comprando. Por eso les voy a hacer este video para explicarles básicamente qué es una compraventa, en qué casos se usa, por qué es tan frecuente y algunos tipos que podemos ver en el mercado de estas compraventas y digamos si es seguro o no comprarlo. Empecemos primero por qué se usa tanto este tipo de compraventa. Las compraventas son documentos que han existido por muchos años. Digamos que el vendedor se compromete a venderle al comprador cierta propiedad o cierta cosa, porque también una compraventa se puede usar para vehículos, para maquinaria, para una gran cantidad de cosas, a X precio, X plazo y donde se pactan todas las condiciones del negocio. Entonces básicamente es un documento privado. Ese documento solo queda entre usted y la persona, o sea, nadie más conoce ese documento. Y eso es, digamos, lo que diferencia la compraventa de una escritura pública, que la compraventa queda entre las dos partes, o sea, solo las dos partes conocen el negocio, mientras que la escritura pública de venta, como el término lo dice, pública, es de público conocimiento, y esa escritura pública llega a instrumentos públicos, donde digamos que hay el registro de ese negocio que se hizo. Entonces, cualquier persona puede consultar ese negocio, mientras que la compraventa solo quedó privada y la escritura quedó pública. Entonces, por eso es más seguro comprar propiedades con escritura pública, porque puedes conocer quién fue el dueño, qué tipo de negocio se hizo, cuáles fueron las condiciones, mientras que la compraventa tú nunca vas a conocer cuáles fueron las condiciones o quién fue el anterior dueño, quién fue el dueño antes de ese, todas esas cosas, digamos, el historial no lo vas a poder conocer. Una compraventa es un negocio privado entre dos o más partes y la escritura pública es un documento público que se registra en instrumentos públicos y con el cual las personas pueden acceder a él y conocer todo el historial de una propiedad. Entonces esa es, digamos, la diferencia que separa una escritura de la compraventa. Y por eso, digamos, es más seguro la escritura pública que comprar solamente con compraventa. Pero entonces ahí llegamos al siguiente punto. ¿Por qué existen tantas propiedades en Colombia con compraventas? Y es que las compraventas son documentos que se han usado desde hace siglos para poner las condiciones de un negocio, para transferir las propiedades. Pero con el tiempo, digamos, los negocios fueron evolucionando por la inseguridad que daban esas compraventas y fueron evolucionando hacia la escritura pública y hacia instrumentos públicos, porque son documentos que se prestan para hacer estafas, pero básicamente porque hay tantas propiedades en Colombia con compraventa. Existen muchos barrios que se fueron consolidando informalmente al pasar los años. Entonces, digamos, habían fincas muy grandes, eso pasa mucho en las ciudades, y el propietario fue vendiendo de a lotecito y las personas fueron construyendo y así se fueron creando diversos barrios. Tú lo que ves en este momento como barrios es posible que haya sido una finca súper grande. Entonces existen unas fincas que se dividieron de forma legal y por eso hay barrios que son tan organizados, se hicieron como debía hacerse, y otros barrios que no son tan organizados por lo mismo, porque se construyó como ellos querían y así se han ido vendiendo durante todo este tiempo con documentos de compraventa. Y por eso es que vemos ahora en el mercado tantas propiedades a tan buen precio con compraventa. Entonces digamos que por eso hay tantas propiedades con compraventa. Te voy a explicar que no existen solo un tipo de compraventa y digamos que de acuerdo al tipo de compraventa o al derecho que estás comprando va a ser más riesgosa o menos riesgosa. Yo he evidenciado que existen algunos tipos de compraventa. Digamos que hay barrios que se construyeron en una finca que era legal, digamos que tenía su matrícula inmobiliaria y se empezó a construir de manera informal en pequeños pedacitos de esa finca que tenía una matrícula legal. Es decir, era un lote legal, pero se hicieron pequeñas construcciones informales, no se hicieron legalmente, porque si se hubieran hecho legalmente, cada construcción tuviera su matrícula inmobiliaria. Entonces, básicamente existe ese primer tipo de compraventa, la compraventa de una construcción que se encuentra en un lote de mayor extensión que es legal. Entonces, digamos que ese tipo de compraventa es menos riesgoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás comprando en un lote súper gigante que es legal. Digamos que en el futuro es posible que pueda
puedas legalizar eso o lo puedas comercializar más fácil. Entonces está ese primer tipo de compraventa. El segundo tipo de compraventa es lo mismo que el primero, pero esta construcción está ubicada en un lote que es una invasión. ¿Qué es una invasión? Es un lote del Estado o hasta entidades privadas tenían ese lote ahí abandonado y muchas personas empezaron a construir. Entonces son construcciones ilegales en un lote que no era de ellos. Entonces que nadie compró, nadie hizo una transacción, no. En el primer caso, el dueño de la finca fue vendiendo pedacitos, mientras que el segundo caso, las personas construyeron sin permiso, sin pagar nada, hicieron ese barrio, esa consolidación. En este tipo de compraventa, que son en lotes, digamos, de invasión o lotes privados, ese tipo de compraventa es más riesgoso. ¿Por qué? Porque, como les digo, son lotes que, digamos, estaban abandonados porque posiblemente no se podía construir en él, ya que son riesgosos para construir, porque pueden haber avalanchas, porque pasan quebradas, porque pasan ríos, en sí una gran cantidad de problemas. Y bueno, en algunos casos se pueden legalizar, hay veces las alcaldías legalizan esos lotes, pero en otros casos también quieren sacar a las personas de esos lotes por lo mismo, porque hay muchos riesgos ambientales. Entonces este tipo de compraventa es más complejo. Y bueno, y el tercer tipo de compraventa que he conocido se trata de las compraventas de posesiones. Una posesión es cuando una persona actúa como señor y dueño en una propiedad por más de 5 años. Por ejemplo, hay una casa legal, una casa con matrícula y todo, el dueño falleció y digamos que él vivía con un amigo y el amigo siguió viviendo ahí. El dueño que falleció, como no tenía herederos, el amigo siguió viviendo ahí, siguió pagando las cuentas, los servicios, el impuesto predial, siguió actuando como señor y dueño. O sea, esa propiedad prácticamente ya es de él tiene la posesión de esa propiedad. Pero resulta que él de un momento a otro se quiere mudar, él quiere cederle esos derechos de posesión a otra persona. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con una compra-venta. Entonces tú le estás comprando a esa persona con una compra-venta la posesión que él tiene de esa propiedad, que él luego puede, digamos, hacer un proceso para que esa propiedad quede a tu nombre, porque tienes los derechos de posesión y esa persona ha actuado como señor y dueño. Digamos que es más factible que esa propiedad quede legalmente a tu nombre. Entonces, en ese caso, el riesgo básicamente es mucho más bajo. Entonces tenemos la compraventa de una construcción en un lote de mayor extensión legal, por ejemplo, una finca que fue construida por pequeñas partes. Está el otro que es una construcción en una invasión o en un lote ilegal, y también está la compraventa de la posesión. 3 tipos de compraventa que yo más he visto. Dependiendo del tipo de compraventa que vayas a comprar o estés interesado, va a depender el riesgo que vas a tomar. Entonces analiza muy bien ese tipo de compraventas para que tomes el menor riesgo posible, porque a mí no me gusta comprar con compraventas. El riesgo es demasiado alto. Existen buenos negocios con compraventa, pero es un negocio de demasiada confianza. Digamos, si fuera un familiar que me lo estuviera vendiendo, es más factible que uno haga el negocio, pero si es un particular, ahí es donde uno empieza a mirar la confianza. Y es que en este tipo de negocios con compraventa la confianza es fundamental, pero además de la confianza es muy importante indagar muy bien que lo que te está diciendo el vendedor sea real. Eso lo indagas con los vecinos, porque no hay otra forma de indagarlo. A diferencia de una propiedad legal que tú puedes sacar el certificado de tradición y libertad y analizar los propietarios, con una compraventa no vas a poder hacer eso. Entonces básicamente estás confiando en lo que digan los vecinos, lo que diga el vendedor. Si te da confianza el vendedor, no hay forma de decirte que no lo hagas, pero en lo posible comprar una propiedad con escritura pública, con certificado de tradición y libertad. Todas las propiedades que venden con compraventa son propiedades que tienes que comprar de contado. Entonces es mejor que tengas ese contado ahí guardado y cuando aparezca una buena oportunidad con escritura pública, cómprala, porque como sabes, la plata de contado es lo que manda. Entonces, si tienes la plata de contado para comprar una compraventa, mejor espera un momento y busca una buena oportunidad, una persona que necesita vender urgentemente por una deuda o algo de ese tipo, y cómprale con una escritura legal. Hay veces las personas no toman una decisión racional y prefieren comprar una propiedad con compraventa muy hermosa que comprar una propiedad no tan hermosa con escritura pública, con certificado de tradición, y mejor se van por la propiedad con compraventa. Entonces son decisiones de las personas no tan racionales. Entonces, si tú estás en esta situación de comprar una propiedad con compraventa, te aconsejo que mejor compres una propiedad más feita, con escritura pública, que luego puedas arreglar físicamente, a comprar una propiedad con compraventa que después no sabes si vas a poder solucionar su problema jurídico y volverla legal. O después cuando la quieras vender va a ser un problema.
por lo mismo, por el poco mercado que existe. Y una de las últimas razones que te voy a decir es por las estafas que se presentan con este tipo de negocios. Como es un documento privado que se firma, básicamente el que vende puede firmar X cantidad de promesas de compraventa con muchas personas, entonces puede estafar a muchas personas muy fácilmente y las personas caen en eso por los bajos precios y por ver propiedades tan bonitas. Por eso, digamos, es un negocio tan riesgoso. No a todas las personas les pasa algo, pero sí es un negocio muy riesgoso, pues es mucho más riesgoso que comprar con escritura. Con escritura públicas también pueden pasar riesgos, eso es verdad, pero con compraventa mucho más. Así que pon mucho cuidado y presta atención. ¿Cuándo sí debes usar una compraventa? Y es que las compraventas no siempre son malas. Las compraventas son un documento, digamos, que permite hacer negocios, hacer los negocios más ágiles, pero no es un documento para tenerlo como respaldo de que eres propietario. No, es un documento para sellar la negociación y es un documento temporal mientras se puede hacer la escritura pública de venta. Entonces, digamos, si vas a firmar la compraventa porque el dueño tiene que esperar un documento que falta para poder firmar la escritura pública de venta, está perfecto hacer la compraventa. Digamos, si le vas a comprar una constructora, muchas veces hay que hacer una compraventa que tú te comprometes a comprar ese apartamento en construcción. Entonces son documentos temporales donde se plasma básicamente la negociación y donde se deja estipulado que el vendedor va a escriturar en X tiempo la propiedad. Las compraventas se deben usar para lo que fueron diseñadas, que son para hacer las condiciones del negocio y prometer esa escrituración en un plazo cercano. Si estás usando la compraventa para dejarte como dueño, lo mejor es salir de eso. En mi caso, por ejemplo, yo he firmado compraventas hasta por 6 meses mientras salía un documento, un impuesto predial, pero no es lo mejor. Lo mejor es que en el menor tiempo posible firme la escritura pública de venta para que eso ingrese a registros públicos y te conviertas en dueño lo más pronto posible. Así reduces muchos riesgos jurídicos y vives con tranquilidad y sin angustias. Bueno, espero que este video les haya gustado. Recuerden que soy Robinson Minayo. Puedo ayudarles a vender su propiedad o también les podemos hacer una oferta de contado inmediata en caso de que tengas una situación de embargo, hipoteca, que necesites salir urgente del país, nosotros te podemos dar liquidez. O si también quieres vender tu propiedad al mejor precio, te podemos ayudar a venderla. Así que ponte en contacto con nosotros si necesitas de alguno de estos servicios o necesitas asesoría también para comprar un remate. Recuerda que también nosotros hemos comprado muchos remates con éxito. Si quieres más información, comunícate con nosotros para darte una asesoría.